Bienvenidos a este pequeño rincón de mi estudio, desde donde os relato las historias más fascinantes de encuentros reales y documentados con seres mágicos. Este caso, al que muchos vinculan con el fenómeno ovni, es uno de los más conocidos y a la vez más enigmáticos, pues todavía hoy nadie encuentra una explicación. Hoy os traigo la increíble historia de un grupo de niños que avistaron a un extraño gnomo tras la caída de un rayo. Permaneced muy atentos, pues lo que vais a ver y escuchar aquí es totalmente real. Bienvenidos a Expediente Elemental. El expediente de hoy data del 28 de enero de 1967. Ese día parecía como otro día cualquiera en el pequeño pueblo de Studham, al sur de Inglaterra. El entorno era casi perfecto para ambientar un cuento de hadas, todo repleto de verdes valles y prados tranquilos. Pero lo que nadie sabía es que precisamente algo extraordinario estaba a punto de suceder. El día se despertó nublado y con algo de llovizna. A la tarde, después de la hora de comer, un grupo de 6 amigos de edades comprendidas entre los 10 y 11 años se dirigía hacia la escuela. Los niños se desviaron de su ruta habitual para jugar un rato en un pequeño valle boscoso repleto de espinos y helechos, conocido como Studham Common. Concretamente iban siempre a jugar a un espacio diáfano y secreto que se encontraba en medio del denso bosque, y que había sido producto del trabajo de generaciones de niños y animales que lo habían ido formando a su paso. Eran las 2 menos cuarto de la tarde. Había estado lloviendo durante toda la mañana, pero en ese momento el cielo se encontraba despejado. Los niños estaban jugando tranquilamente cuando, de repente, se escuchó un estruendo enorme y un fulminante rayo cayó en medio del valle. Todos los niños se quedaron boquiabiertos. Un profundo silencio invadió todo el valle. No se podía escuchar ni siquiera el susurrar de los árboles. Parecía como si, por ese instante, el tiempo se hubiese congelado. Uno de los muchachos, llamado Alex Butler, se encontraba un poco por delante de los demás niños, justo en la cima de una pendiente. Alex se detuvo sorprendido ante la caída del rayo, pero justo al pie de la pendiente, a unos 20 metros de distancia, pudo atisbar a un pequeño y extraño hombrecillo. De unos 90 centímetros de altura, de ojos redondos y mirada asustadiza, de nariz triangular, de tez azul grisácea, con una llamativa barba y de brazos extrañamente cortos. Su voluminosa barba de color azul pálido era bifurcada. Su esplendoroso bigote se separaba en 2 partes que bajaban por cada lado de su pecho. Este extraño hombrecillo, que podríamos catalogarlo como un gnomo de gran envergadura, vestía un traje de una pieza de un brillante azul eléctrico, además de un curioso sombrero alto y redondeado sin alas, y poseía un cinturón negro cuya hebilla era una especie de caja negra de unos 15 centímetros cuadrados. Por un momento o dos, Alex se quedó mirando asombrado a este esperpéntico ser. Pero cuando recuperó la conciencia, empezó a gritar y a llamar a sus amigos. ¡Corred! ¡Venid! ¡Mirad lo que ha caído del rayo! Los niños corrieron raudos hacia la cima de la pendiente, y al llegar, se quedaron petrificados. El extraño gnomo ni se inmutó ante los gritos de Alex Butler. De hecho, parecía como si no fuese consciente de lo que ocurría allí, como si estuviese en otra realidad paralela, aunque compartiese con esos niños el mismo espacio físico del valle. Tras un momento, los niños reaccionaron como si fuera un intruso. Todos empezaron a correr ladera abajo e intentaron acercarse a donde estaba aquel ser. Pero solo lo intentaron, pues en ese intento, de repente, el misterioso gnomo les miró fijamente a los ojos, y una extraña neblina azulada se dirigió hacia ellos y cubrió todo lo visible. Y en un chasquido de dedos, el extraño hombrecillo desapareció sin dejar rastro. En este momento es fácil racionalizar e intentar explicar el acontecimiento como una historia de cuento de hadas, producto de la imaginación de los niños, o simplemente consecuencia de los efectos ópticos y eléctricos que emanan de los relámpagos. Pero esta historia no termina aquí. Todavía hay más. No suficiente con lo que les había ocurrido, a los niños no les dio tiempo ni siquiera a pestañear, pues tal cual ese ser desapareció entre la estela de humo, a los pocos segundos lo volvieron a ver, pero a una distancia mucho más lejana entre unos arbustos. De nuevo se acercaron a él y repitió su truco de desaparición. La tercera vez que lo vieron volvió a aparecer unos metros más allá de su posición original.
Pero esta vez los niños se dieron cuenta de que también podían escuchar unas extrañas voces balbuceantes, en un dialecto ininteligible. ¿Es que acaso le acompañaba alguien más? Daba la sensación como si el hombrecillo tenía compañeros que se comunicaban con él y a quienes estaba respondiendo, aunque los niños no pudieron ver nada, ni tampoco pudieron detectar ningún movimiento de su parte, lo que provocó una sensación de cautela, que les disuadió de precipitarse hacia él como antes. Por cuarta y última vez, tras cambiar de nuevo de lugar y todavía inmóvil, los muchachos intentaron acercarse a él, pero el singular gnomo desapareció en una nube amarilla azulada. Fue entonces cuando repentinamente los niños oyeron el sonido de la campana de la escuela y tuvieron que abandonar el lugar. Al entrar al colegio se precipitaron con gran excitación a contarle a su profesora, la señorita Newcomb, todo lo que habían visto y oído. Los niños le advirtieron que no les iba a creer, pero conociéndolos tan bien como lo hacía y después de evaluar su gran emoción, la profesora escuchó atentamente su relato. Descolocada tras enterarse de los extraños hechos acontecidos, decidió muy sensatamente separar a los niños y les hizo escribir a cada uno lo que habían presenciado con sus propias palabras. Para su sorpresa, todas y cada una de las redacciones coincidían milimétricamente en la descripción del fascinante acontecimiento. Las redacciones fueron reescritas 2 semanas después, no con el fin de alterar su contenido, sino simplemente para mejorar su ortografía y limpieza, y fueron juntadas en un libro que titularon El pequeño hombre azul en el Studham Common. Ninguna persona que conocía a los niños discute la veracidad del enigmático acontecimiento, y eso es quizás porque la propia inocencia de un niño esconde más verdad que toda la hipocresía encubierta en una falsa sonrisa de un adulto. Gracias al tesón y el buen hacer del señor Winder, un periodista de la época, se pudo tener constancia por escrito de este acontecimiento al poco de que ocurriese, por lo que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que la historia haya sufrido la tergiversación del propio paso del tiempo. Lo más curioso es que nunca más volvió a suceder ningún hecho inexplicable en Studham. Y es que los niños que vivieron esa experiencia, su profesora, así como también sus compañeros, sus familias y los habitantes de ese tranquilo pueblo del sur de Inglaterra, no volvieron a ser los mismos. Y lo mejor, no volvieron a ver la vida del mismo modo. Desde entonces, desde que el misterio se apoderó durante un breve momento de su apacible valle, sus vidas cobraron otro sentido. Ahora, al mirar a las estrellas, a las nubes y a los árboles, cierran los ojos y sienten que la vida es mucho más que aquello que algunos, desde su prisma de visión limitado, nos intentan imponer. Espero, queridos amigos y amigas, que este expediente os haya ayudado a entender que en cualquier momento podemos encontrarnos de bruces con el misterio, que la vida es algo más allá que aquello que podemos ver con nuestros ojos, y que una mirada sincera de un niño siempre esconderá la verdad de la que todos somos parte. Es momento de cerrar este expediente hasta nuevo aviso. Hasta entonces recordad, otra historia y otro caso estarán por venir, pero solo para aquellos que realmente lo quieran oír.